pronunciamiento militar, porque fueron ellos los que, digamos, entre comillas, lideraron un poco el país, pero el ambiente era solamente más de militares que nada. Muy tirante. En cuanto había muy poca relación, aquí mismo, por ejemplo, los vecinos que eran de un partido contrario al otro, había mucha diferencia, mucho rabia. De hecho, cuando pongo el caso de mi mamá, que hacía las colas, las dirigentes del partido de la UP, eh, siendo vecinas, siendo amigas de toda una vida, mi mamá siempre iba con mis dos hermanos. Y cuando mi vecina veía que mi hermano llevaba pollo y mi mamá llevaba pollo, se los quitaban de las manos. Entonces, porque tenía que ser un pollo para la familia. Y no era justo, en cambio ellas llegaban con todos los pollos que sobraban, llegaban a la casa, pues. Y siendo amigas la sacaban de la fila. Amanecerse en las colas de todos lados, de la panadería, de la carne, hasta de para comprar cigarros. Y era amanecerse, eran mis dos hermanos y mi mamá las que se amanecían. Y los tres en cada fila decían, van a llegar pollo, allá se iban, van a llegar el pan. El pan no era harina, era frecho que hacían el pan. Entonces, de esa manera se conseguían los alimentos, amaneciéndose en las colas. De verdad, no me acuerdo. No me acuerdo. Había mucho de los de izquierda, o por ejemplo el Quilabayún, Víctor Jara, ese tipo de música se escuchaba. Pero claramente no recuerdo bien. ¿Y ese tipo de música la representaba usted? No, ¿Por qué? no, porque era como de... A ver, cómo... Es que no me acuerdo realmente la música que era. Sí, sé que eran los Quilapayún, Víctor Jara. Había canciones bonitas, pues, pero ahora que yo las escucho, no me representaba. No sabría explicarte cuál es la razón porque no me representaba. El mismo día era solamente los bombazos a la moneda. Tuvo desde no sé, 11 de la mañana que empezaron los bombazos, todos los canales transmitieron eso, que los mismos periodistas botaban el suelo. Ya después fue mucho estar viendo todo la misma cosa, que se veía la gente que se llevaban presa. Pero ese fue el día 11. ¿Y afectó las personas, cree usted que afectó en las personas lo que estaban viendo? ¿En su forma de pensar, en su opinión? Bueno, yo creo que de los partidos que se llevaban detenidos, yo creo que les afectó demasiado. Para uno también, en lo personal, si yo estoy como un poco de acuerdo con el pronunciamiento militar, pero no en los crímenes que se cometieron, era chocante verlo. En lo personal, yo estaba chica, pero ver tanto los bombazos, que la iglesia se basó más en ayudar a los familiares de los detenidos, apoyarlo. En ese entonces estaba el cardenal Silva Enrique a cargo de la iglesia en Chile. Entonces él como que era por el lado de izquierda. Entonces él apoyó mucho, la vicaría también apoyó mucho a la gente de los detenidos. Entonces yo creo que fue el apoyo muy grande que tuvieron esas personas. Y Pinochet como que está un poco en contra de eso, pero la iglesia se rebeló en cuanto a la parte de Pinochet. Sí, porque era Juan Pablo II, entonces él tenía mucha llegada con todas las personas, hasta de otras religiones. Eso fue como un poco de paz.
pero también hubo actos vandálicos ahí cuando estaba en el Parque O'Higgins. También hubo desorden. Entonces también era como que peligroso el asunto. Calmó un poco nomás realmente. Pero no tuvo un peso así como No, importante. no porque ahí los mismos agentes de izquierda en un mismo discurso hablaron, se desahogaron. Yo creo que fue mal asesorado, Allende. Fue muy mal asesorado porque no sé qué pretendían dejar al país sin plata, no sé, pero yo pienso que los asesores de él eh, no estuvieron bien. Aparte que se metió gente de otros países, como de Fidel Castro, interfirieron mucho en eso, o sea, se preocuparon de armamentar el país, de otras cosas que no eran importantes para el país. Positivo en cuanto que ya no había más cola, que los alimentos salieron, que uno podía comer, ir a comprar lo que uno quería, porque antes había plata pero no había alimentos. Y negativo, bueno, todos los casos que se saben, que eso puso en contra mucho a las familias. Yo creo que de forma negativa. Por lo mismo el genocidio, que se llama así, se cometieron. O sea, y aparte que él cerró, yo creo, muchas puertas con otros países que estaban a favor de Allende. Entonces yo creo que dejó como a Chile muy Chile nomás, sin cosas externas para afuera. No se presentaba ninguna cosa sospechosa. O sea, antes, un año antes no se presentaba, ya con lo cercano a septiembre ya como que se veía algo medio raro. Pero después eran militares por todos lados. Aparte que se instauró el golpe militar por varios meses. Estando acá pasaban los militares. Y también ahí hubo conscriptos que tuvieron que hacer de malos, que fueron como conejillos de India para cometer las cosas. Pero sí hubo una liberación en cuanto a todos los problemas, la problemática de la alimentación, de la vestimenta con el pronunciamiento militar. Simplemente porque, valga la redundancia nuevamente, nos liberaron. Porque tú si tenías ahí un poco de comida tenías que esconderla. Porque siempre te estaban amenazando de que si tú tenías una cosa, a mi hermana le regalaban cajas de mercadería, pero tenía que venirse poco más escondida en un taxi, que el taxi entrara a la puerta y guardar la mercadería. Entonces había mucho temor de que si tú tenías ahí algo más que el gobierno no te estaba dando, daba miedo. Y después las cosas desgraciadamente se revirtió para el otro lado. Ya uno estaba más libre en cuanto a todo, poder salir hasta cierta hora obviamente, pero ya había como un poco más de libertad. Golpe de Estado. ¿Y por qué? Porque fue la prepotencia de los militares que no fueron por ayuda, sino que llegaron a matar a la gente. Y no Ya. estaban de acuerdo con ellos. Tenso. Tenso y de miedo. Ya. ¿Por qué? Porque había que andar temprano en las casas, de que si lo encontraban en las calles lo podían matar. Pues como tipo mercado negro, porque había que andar consiguiéndose las cosas Ya. para poder alimentarse.
tiempo Inti Illimani, Iyapu, toda la música socialista, todo ese tipo de música se escuchaba. y ahí a usted la representaba. Sí, ¿Y por qué? porque representaba en ese momento los sueños de una sociedad que pedía a gritos libertad, igualdad, respeto, sin importar el dinero que uno tenía en el bolsillo. Bueno, fueron intervenidos casi todos los canales de televisión y de radio. No había libertad de expresión, pues. Ya. ¿Y cómo cree usted que afecta en la sociedad el tema de después del golpe mostrar siempre el bombazo a la moneda? Temor, miedo y recuerdos tristes, pues. La iglesia también fue partícipe del ¿cómo se llama? De que, ay, ¿cómo decir? Como que en el fondo se vendió un poco la iglesia, Ya. porque no, ellos opinaban lo mismo que opinaba Pinochet en ese tiempo. No se iban en contra de él, ellos no decían, no tenían sus propias ideas. Años posteriores. Sí, un poco. La Mm. gente como que como que, como que trató de suplir el miedo en ese momento con la venida del Papa para le dio un poco más de paz. Ya. ¿Y esa como paz que nombra usted siguió a posterior o solo No, fue...? después volvió a lo mismo porque con la misma venida del Papa la gente empezó también, cuando se vio en el Parque O'Higgins, que la gente que opinaba distinto y los policías, los carabineros también lo hicieron callar. Sí. Los camioneros, los taxistas y también la derecha fue la que escondió toda la mercadería para que pasara lo que pasó. Sí, hubieron cambios. ¿Cómo cuáles? Que negativo, que la gente andaba con temor, que no podía opinar, no tenía su propia idea. Y positivo, muy poco, porque como que todos a los ladrones, a todo eso, los detenía, pero después desaparecían. Yo pienso que negativo, ¿Por qué? porque Pinochet, como se dice, tenía una dictadura pues, y no se podía salir de esa margen. Entonces, todos los países no estaban de acuerdo. ¿Y eso provocó un cierre? Sí, sí, un cierre en ¿cómo se llama? En la comunicación con los diferentes países. Ya. Con prepotencia, eran prepotentes, se creían ya la última chupada del mate, como se dice, como que ellos, como estaban en el poder, podían hacer y deshacer con las personas, no respetaban a nadie. Porque vi que te pasaban a llevar, que no había libertad de expresión ni nada, pues. Todos tenían que pensar como ellos.